sin decirte por el tuyo, suave, ni por este tan dísono que llevo, alzaste al cielo tu mirada grave, como buscando en él un nombre nuevo. ¿Qué tal? Estamos en Esperanza, en este recorrido que estamos haciendo por el interior de la provincia de Santa Fe y haciendo la estructura de un recorrido por la Pampa Gringa. Estamos transmitiendo desde el Museo de la Colonización de la Ciudad de Esperanza y estamos charlando desde hace un rato largo con Sergio Gese. Sergio Gese es un curioso de las ciudades de Esperanza, un hombre, un investigador que quiere a su ciudad, que quiere a su gente, que quiere el lugar donde nació, y con él vamos a tratar de aproximarnos desde lo no académico a la obra de un gran esperancino como es José Pedroni. Bienvenido, Sergio, qué gusto tenerte. Gracias, Miguel, por invitarme. Gracias por abrirme las puertas de este espacio. Y bueno, sí, como decís, siempre me gustó mucho la obra de Pedroni y por eso también me dedico un poco a investigarlo y a redescubrirlo, ¿no? Porque cuando uno más va conociendo a un autor, es como que le nacen nuevas lecturas de lo que está investigando o leyendo, ¿no? ¿Cómo llega a vos la inquietud por Pedroni? ¿Cuál es el primer contacto que tenés con este autor? Bueno, el primer contacto fue prácticamente en mi adolescencia, ¿no? Y aparte también el hecho de que mi mamá me comentaba que José Pedroni se juntaba con mi abuelo a jugar al ajedrez. Entonces, era como que la figura de José Pedroni era algo que me daba curiosidad. Y cuando llegué a su literatura, a su poesía, encontré una poesía realmente que rompía ese estereotipo que existe muchas veces en la gente, que dice, no leo poesía porque es complicado. Y Pedroni justamente lo dice con una simpleza, con una sencillez en sus versos, que rompe ese, digamos, prejuicio sobre la poesía. Y bueno, decíamos antes de empezar la charla que con Pedroni no fallás. Claro. Vos regalás un libro de Pedroni y seguramente les va a gustar porque es como, digamos, en él está bien lo que dice Sergio, se una la sencillez en la palabra y a la vez la profundidad en el mensaje. Sí, y aparte es cierto cómo de repente va cambiando del primero al segundo libro, por ejemplo, ¿no? ¿Cuál es el primer libro de Pedroni? El primer libro de Pedroni, en realidad, el que conocemos como primer libro de Pedroni, es La gota de agua, que con ese ganó un segundo premio nacional de poesía, que se revela el premio más o menos por diciembre de 1924 y él recibe el premio más o menos por abril de 1925. Este libro, La gota de agua, que para mí, y te paso otro dato, es el primer libro que conocemos porque hubo un libro anterior que se llama La Divina Sed, que fue editado en 1920, pero él no lo ve con buen ojo a este libro,
se da cuenta que no es lo que él quería o debía lograr, entonces trata de sacar la mayor cantidad de copias que había publicado. De circulación. Claro, lo destruye ese libro, ¿no? Sí, han quedado algunos y para mí, para suerte, porque esto me da unas ciertas ideas, ¿no? Pedroni venía con una mirada, digamos, del modernismo, de Rubén Darío. De hecho, la cantidad de veces que está dentro de ese libro la palabra azul, creo que da una reminiscencia de la influencia de Darío, y aparte de poner algunos epígrafes de Rubén Darío, como el poema de la Divina Sed, en el cual creo que muestra esa mirada de lo latinoamericano y también de el modernismo que él intentaba escribir, y también otras de las figuras griegas que ponía dentro de esos poemas. Sí, La Divina Sed, si vos tuvieras que... ¿En qué fecha más o menos decís que lo sacó? En 1920. Claro, plena época de apogeo del modernismo. O sea, las reminiscencias modernistas todavía estaban en boga y todavía no habían... las vanguardias no habían hecho eclosión. Claro. El año de las vanguardias es el 20. Entonces él traía toda esa carga anterior, ¿no? Claro. Y creo que cuando hace La Gota de Agua, creo que hay una pequeña influencia de Amado Nervo, la hermana Agua, ¿no? Entonces, creo que todavía están esas búsquedas de la poesía latinoamericana como influencia, y aparte, cierto, pongámonos en el lugar de ellos en 1920, cómo se hacían de libros y cuánto tardaba tal vez en hacerse una traducción. Entonces, digamos, todos los poetas latinoamericanos eran algo que podía llegar tal vez a las manos de ellos con mucha más frecuencia, ya sea que la traducción no estaba, no era un problema. Entonces, para mí ahí hay una pequeña influencia de Amado Nervo. Sin embargo, cierto, lo que refleja Pedroni en La Gota de Agua es una poesía que está dada en un otro lugar, y hasta con ciertos aires del romanticismo, porque por ahí pone una figura como a Milón, que no es Milón una figura griega, sino una figura de un libro que creo que se llamaba El Valdemaro, de Francisco Colomer, y que daba un pastor de barbas, y era Milón. Bueno, entonces esto viene como de una influencia romántica, ¿no? El lugar, el espacio de lo que él está hablando, si bien es un libro muy bucólico, es también una cuestión en donde hay un lugar otro que no es precisamente esperanza, ¿no? Y después de La Gota de Agua, de lo que vos decís, sí, es verdad, ya estaba forjando, en La Gota de Agua estaba en la búsqueda de un lugar exacto. Incluso hay algo de las silvas de la obra de Carducci en la primera obra de Pedroni. Pero ¿cuándo es el libro en el cual Pedroni se consolida como esperancino absoluto? Bueno, creo que como esperancino, la gran obra es la que escribe con Messier Jacquin. Para mí es el libro de Pedroni, ¿no? Bueno, es que con ese libro también gana nuevamente un segundo premio nacional de poesía, y también creo que por ese libro también se gana el premio Alberto Gerchunov. Entonces, en más, cuando gana Pedroni el segundo premio, y ahora lamento no recordar, ¿cierto?, quién había ganado el primero, pero sí recuerdo que había artículos en periódicos que hablaban de lo injusto que había sido que a Pedroni le hayan dado el segundo premio y no el primero.
Vamos a hacer una pequeña pausa, Sergio, y seguimos en programa. Logramos, a pesar de tiempos tan particulares, avanzar en consolidar una institución de puertas abiertas con un consejo más abierto, más transparente y más participativo. Mirá todo lo que hicimos en www.consejosantafe.gov.ar. Seguimos en programa, estamos charlando con Sergio Gese de la obra pedroniana, pero antes de seguir, porque está el tema da mucha tela para cortar y bueno, y la estamos pasando muy bien, les quiero señalar que estamos en la Salita Pedroni. Dentro del Museo de la Colonización en Esperanza, bueno, se ha decidido armar una sala con cosas que estaban en la casa de Pedroni, muy inmediatas. Hay retratos, hay unos pergaminos, su escritorio, su máquina de escribir. Es una forma de estar en continuidad con el hermano luminoso. ¿Cuándo lo llama hermano luminoso? Lugones. Esa es la varita mágica de Pedroni, bueno, ¿no? Ahí es como que... Primero, entonces, ahí recaemos que Lugones era la gran figura de la poesía argentina y que nada más y nada menos que Lugones en el diario La Nación te escriba un ensayo en el cual te pone como el hermano luminoso a raíz del libro Gracia Plena, y esto sale publicado en el año 1926, hay que decir que es algo, ¿cierto? Es como sacarse el premio mayor, ¿no? Claro. Es como si ahora, qué sé yo, no sé, entonces, Vargas Llosa o Beatriz Arlo parangonaran una obra de un autor de ahora, ¿no? Sí. Es una suerte como de trampolín de visibilización. Lo que a mí siempre me llamó la atención de esa visibilización que hace Lugones es el tema de dónde estaba Lugones parado. En ese momento, cuando Lugones se fija en Gracia Plena, que de verdad lo vale, porque de verdad vale un elogio semejante, porque es un libro que es, como vos bien decías, es un proceso agrario. Él ve crecer ese niño en el vientre de su mujer como si fuera una tierra sembrada. Dice en un momento dado, con ojos de alfarero alucinado. Y creo que también tenemos que permitirnos otra lectura de Pedroni. Porque a Pedroni, ¿cierto?, siempre se lo tildó como... Era en realidad socialista, ¿cierto? En realidad, cuando uno va a ver las cartas en el archivo de la provincia, lo increíble, y por eso también te decía de lo humanista, llega a tener cartas que le envía Alfredo Palacios a Pedroni, pero que le hablan de sus libros, no le hablan de política, ¿no? Entonces, y toda esta visión, ¿cierto?, socialista, y por ahí, acá también en la ciudad en un momento estaba como el comentario o el prejuicio, mirá que es comunista, claro, o una cosa así. Sin embargo, te lo derrumba con los poemas que tienen un sesgo de lo religioso. Sí, una presencia mística muy fuerte. Claro, entonces lo que encontramos es como una mística, pero desde lo cotidiano. A mí me gusta compararlo con Fina García Marrús de Cuba, en que está este acento de lo íntimo, ¿cierto?, y de lo cotidiano dentro de la poesía de Pedroni, pero a la vez, ¿cierto?, es algo que lo religioso es como un elemento más.
cuando uno ve el poema La cuna, en que él dice, entro con la cuna con mi ruidosa alegría y junto está Dios meciendo conmigo la cuna vacía, como que están las dos paternidades, la humana y la divina, en esa cuarteta que es ese poema, ¿cierto? Que es increíble. Entonces, la síntesis que hace ahí Pedroni del humano y lo divino, ¿cierto? Y hace despertar que la mirada de Pedroni de ponerle al nombre del libro Gracia Plena es justamente porque tiene esta búsqueda de lo sagrado. De lo sagrado. Sí. Entonces, ahí también es una lectura que tenemos que permitirnos, ¿no? Para no encasillar a Pedroni, sino verlo en la dimensión, por eso te decía hoy, de las claves culturales. Está bien. ¿Por qué? Porque en las sociedades de estos inmigrantes, la fe era un valor. Era un valor. Sí. El trabajo era un valor, la tierra era un valor. Entonces, todas esas cosas van apareciendo en la poesía de Pedroni. Entonces, Pedroni le da una gran identidad literaria a esta región y a la provincia, ¿no? Con su poesía. Sí. Después de Messier Jacquin, que es el libro de la inmigración, el libro poético de la inmigración. No es el único, porque ya en las Silvas Labriegas, el escritor rafaelino ya también había hablado de la inmigración. Pero Pedroni es el que la populariza, la hace más, la saca fuera del mapa santafesino. ¿Qué otra obra sigue? Tenés Cantos del Hombre. Perdón, Mario Vecchioli me refiero, con las Silvas Labriegas. Sí, avanti. Tenés Cantos del Hombre, ¿cierto? Que ahí sí también aparece, digamos, el neohumanismo de Pedroni, ¿no? Tenemos que pensar que estamos ya saliendo, ¿cierto?, de lo que es los años 50, entre los años 50 y 60, ¿cierto? Esta cuestión donde él mira la cuestión social también, porque por ejemplo veníamos de Canto de Cuba, después Cantos del Hombre, ¿cierto? Y en donde cuando nos ponemos a mirar la mirada de igualdad que busca Pedroni, la mirada de solidaridad que busca Pedroni, con todos los oficios y a todas las personas a las que le va cantando y que le va recitando, ¿cierto? Es interesante ver cómo Pedroni tenía a la otredad concebida dentro de su poesía. Y que sigue con, ¿cierto?, una mirada muy sutil. A ver, la mirada del campesino que tenía Pedroni está, por ejemplo, en Cantos del Hombre, por ejemplo, con el poema de Muerte a Francisco Netri. Entonces, el abogado que defendía a los campesinos en el Grito de Alcorta, que fue asesinado, y que resulta que él, cuando era un niño que iba a la escuela superior de comercio y que había estado en Rosario, él recuerda ese hecho, ¿no? Entonces, claro, lo saca en un poema que, si mal no recuerdo, en Cantos del Hombre, está al pie como que fue escrito en 1957. Pero, ¿cuánto tiempo maceró ese recuerdo Pedroni para que nazca después en ese hermoso poema? ¿Y qué es lo que deseaba Pedroni al momento de ver al campesino y al momento de ver el tema de la tierra?
Decime, Sergio, bueno, vos viste el programa es muy cortito, no podemos alargar tanto, por eso te voy recortando, perdón, no es interrupción, es simplemente darle forma al texto. Mostrame las obras que tenés, porque tenés varios libros de consulta. Bueno, este acá es un libro de, espérate, yo lo voy a poner, esta es la clásica obra que sacó UNL. Sí, que es una maravilla. Que no se reeditó más esto. No. Y es una maravilla porque trae inclusive los prólogos de las anteriores ediciones, trae todos los libros, trae un montón de datos sobre la vida de él. Después esto es de Jorge Campana, que escribe que hay acá una cosa muy linda cuando él fue secretario de Cultura de la provincia de Santa Fe. Y que preguntaba que por qué lo habían elegido y creo que era bajo la gobernación de Silvestre Begni, y que Silvestre Begni le dijo toda la obra que él había hecho en la SADE, ¿cierto? Es una obra que mostraba un poder sindical en favor de los escritores. Pedroni. Y pensemos que fue uno de los fundadores de la Sociedad Santafesina de Escritores. Sí, sí, sí. Entonces, había una mirada de lo cultural muy amplia, muy conocedora. ¿Y este? Este es de un escritor que hace muy poquito falleció, lamentablemente, de acá de San Carlos. Lance. Roberto Lance, que junto con uno de los hijos de Pedroni, Juan Carlos Pedroni, hicieron una historia sobre la ciudad de San Carlos y la llegada, porque estuvo Pedroni en San Carlos Norte, y hay un museo sobre Pedroni también en San Carlos Norte, donde hay parte de su biblioteca. Y hay también un álbum familiar con muchísimas fotos que realmente da mucho gusto verlo, porque uno ve esa otra parte de Pedroni en donde uno se puede preguntar cómo era la vida de Pedroni y empezar a darse cuenta tal vez que justamente en la época que casi nacieron todos sus hijos, es la época donde casi no tenemos un bache de casi 10 años que no escribió. Sí, que él no escribió nada. En realidad que no publicó. No publicaba. Ajá. Porque ya le estaban pidiendo algunos de sus poemas al ejército que aparecen en Poemas y Palabras, se lo pedían desde el diario La Nación. Claro. Y se lo pedían, y él alguna cosa había, por ejemplo, el entierro del abuelo, lo había publicado. Y se da ahí un detalle muy interesante. Pedroni recibe una carta de Francisco Bertolé, que era el padre de Emilia Bertolé, que era una gran retratista que llegó a retratar a Irigoyen. Y escritor era Emilia Bertolé. Sí, y que formaba parte del grupo Anaconda de Horacio Quiroga. Claro, porque Emilia Bertolé era del grupo de Quiroga junto con Alfonsín Storni, con todos esos, eran amigos de bar, eran amigos de reuniones. Bueno, hacemos un corte chiquitito y seguimos en programa. Bueno, no nos alcanza el tiempo, merece otro trabajo más, hacer otra reunión más.
porque bueno, es como las catáfilas de una cebolla. Vas a empezar, sacas la primera y bueno, y siguen saliendo y saliendo cosas para seguir, para hablar. La obra de Pedroni es infinita, como toda la obra de casi todos los poetas. Hay poetas que no dan tanta obra, pero Pedroni, no dan tanta labia, pero Pedroni sí. Yo quiero que me hables chiquitito, cortito, Sergio, porque se nos va el tiempo, de tus libros. Acá yo voy a mostrar, te voy a tirar la tapa y vos me decís en qué consiste y dónde se pueden comprar. Porque vos sos escritor, sos poeta. Sí, soy poeta y letrista también. Que me encanta. Esto es un CD que se llama El País de Mis Ojos, que yo escribí todas las letras de las canciones y está musicalizado en alguna canción por mí y otras también está musicalizado por Flavio Gauna, Pablo Udini y Fernando Lernut, y están cantados cada canción por un cantante diferente. La verdad que... ¿Está hecho acá? Está hecho acá. En realidad se hizo prácticamente todo en Mendoza. Ajá. Y porque el director musical de ese disco vive en Mendoza y es uno de los directores de la orquesta de guitarras Tito Francia. Ajá. Entonces, ese disco acá en Esperanza lo podés lo podés encontrar en Espacio Puro Arte, lo podés encontrar en la librería Manantiales. Si la gente te busca por Facebook o por Google, ¿aparece? Sí. Ah, bien, aparece, bien. Aparece. Bien. Y este libro que me parece una maravilla, la tapa, quiero que lo tomes porque la verdad que me parece de una delicadeza. ¿Dónde lo publicaste? Bueno, esto lo publiqué en Nueva York. Es una belleza. Y se vende en Amazon. Pero acá, por ejemplo, en Esperanza podés conseguirlo en librería Bode, lo podés conocer en la librería Alfarero y también en la librería Manantiales y en un espacio que se llama también Puro Arte. Es un libro de poesía en prosa que escribí y que, bueno, tuve la suerte, por esas cosas del destino, de que me salga en una edición bilingüe y que la editorial que lo publique sea de Nueva York, en realidad se llama Nueva York Poetic Press. Y bueno, estaba un amigo mío que fue a leer al Festival de Nueva York, encontró una editora argentina que le dijo que vivía allá y le dijo: mira, tengo una pequeña editorial y me interesaría poder publicar algunas voces nuevas. Y entonces me pidieron 2 o 3 poemas, se los mandé y me dijeron: queremos ver el libro entero. Entonces les mandé por un PDF el libro y más o menos como a los 4 o 5 meses me dijeron: lo queremos publicar. Qué maravilla. Yo leo al pasar, ¿qué debo gritar cuando se alzan en llama los libros? El frío seca las plumas de los horneros y no hay ráfagas que silencien el ardor de nuestras penas. El paso trunco de los obreros ya no se funde en el paisaje de la ciudad. El invierno preserva las acacias y desgrana la marcha sobre sus espaldas. Es muy linda poesía, Sergio. Bueno, gracias. Hay mil casas pobres y cientos de niños bailando con el ángel de la muerte. Las moscas zumban donde el caballo cae. Todo es una lágrima del corazón de Kolvik. Bueno, yo te agradezco que hayas estado acá. Vas a volver, por supuesto. Bueno. Y si no volvés, te vamos a buscar. No, en serio. Porque la verdad que es un encanto de persona, Sergio. Lean Santafesino, lean a Pedroni. Pedroni no falla. Es como el bizcochuelo de Doña Petrona. Lleva mucho material, pero no falla, sale fantástico. Pedroni también. No se lo pierdan, es un gran poeta. Se van a pasar un hermoso momento porque vale la pena leerse. Y lean a Sergio Gese, que también es un gran poeta y que, bueno, que está abriéndose paso solo, como hacemos todos. Otra cosa, la gente que no puede ver el programa en vivo el día que sale por Canal Veo,
Les pido, porque nos hace mucho bien y nos ayuda mucho, que se suscriban a la página Dos Lectores, la página de YouTube, que posiblemente los magos que organizan el programa ya me lo pusieron abajo donde estoy leyendo, donde estoy hablando. Así que, bueno, nada, nos vemos la semana que viene. A leer mucho, y no paren.